Muy buenas tardes, te doy la bienvenida una vez más a través de las páginas de Facebook, a través de las páginas de YouTube, del Ministerio Evangelístico y de Restauración Elim. Agradecidos al Señor por cada una de las vidas que se van sumando, aquellos que nos hacen compañía cada semana, aquellos que transmiten o comparten los videos. Muchas gracias, Dios bendiga tu vida, tu familia, y anhelando siempre que cada encuentro, al compartir una expresión de la palabra de nuestro Dios, pueda ser de bendición. Y en este día quería traer, en esta tarde, en el libro de Efesios, el capítulo 4, a partir del verso 21, lo que el apóstol Pablo da como una exhortación a los efesios, no a aquellos que no conocían a Cristo, porque está hablando a los creyentes cuál es la conducta que deben de tener. Quizás voy a tomar unos versículos porque yo me quiero enfocar a lo que estuve meditando desde el día de ayer. Me levanté con esta expresión de los deseos engañosos, y es justamente la meditación que traigo en este día. Deseos engañosos. Y se encuentra en el capítulo 4 de Efesios. Yo voy a leer en lo que es la traducción Dios habla hoy, quizás porque es un poco más clara o más sencilla de entender. Capítulo 4, verso 20 dice: pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Por eso digo, esto es hablado directamente a aquellos que conocen a Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a los efesios. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. Entonces Él les dice a los efesios: ustedes quizás estaban como los chicos a veces, ¿no? Se estaban portando mal o no estaban haciendo las cosas bien, quizás estaban descarriándose en alguna manera. Por lo tanto, trae la exhortación. Por eso es importante justamente el estar atentos, que quizás sin darnos cuenta nos estamos deslizando muchas veces. Justamente el desliz es algo no abrupto, sino que es algo lento, silencioso, de a poquito. Entonces vamos permitiendo, vamos dando lugar a cosas que no debemos. Total, esto que me puede hacer es chiquitito, total, esto tampoco, pero la suma de todas esas circunstancias que vamos permitiendo en nuestras vidas, cuando nos queremos dar cuenta, resulta que estamos allí tirados y no sabiendo cómo retomar, cómo hacer, cómo volver al lugar donde estábamos o como lo que hacíamos, porque nos encontramos haciendo cualquier cosa. Entonces, Dios siempre nos advierte, porque dice que Jesucristo es la verdad. Entonces, si hemos conocido y hemos aprendido de Él, debemos de vivir como Él, y Él ejemplo nos ha dado en su palabra. No significa que no nos podamos equivocar, siempre hacemos hincapié en esto, porque claro que sí que nos equivocamos, pero lo importante es que podamos tener un corazón dispuesto a decirle: Señor, perdóname, me arrepiento y ayúdame a hacer las cosas conforme es tu voluntad. Otra cosa muy diferente es cuando lo hacemos de manera deliberada, pensando: total, Dios me perdona. Eso es algo diferente, porque Dios conoce la intención también del corazón. Pero dice: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Eso nos toca a nosotros. Jesucristo está en nosotros, está en nuestras vidas, está en nuestros corazones. Por lo tanto, debemos andar en la verdad, como Él nos enseña en su palabra. Y ahora, a vos y a mí, nos toca renunciar a nuestra pasada manera de vivir. ¿De dónde te rescató el Señor? Decimos: no, yo no me quiero acordar porque las cosas pasadas ya fueron. No, ¿de dónde nos rescató? Él se olvida de nuestros pecados, Él nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Pero también tenemos que tener en cuenta que todo aquello que nosotros fuimos, si nosotros nos descuidamos, o como decía hace un momento, empezamos a dar lugar a esto, a aquello y a lo otro, y le quitamos el lugar que a Dios le corresponde o el centro de nuestras vidas, nos va a perjudicar. Entonces cada día yo debo de presentarme y renunciar a esa pasada manera de vivir, para que no haya nada que pueda arrastrarme a eso nuevamente. Entonces dice que debemos de despojarnos de lo que antes éramos. Si antes eras una persona que quizás, no sé, vivía mintiendo,
dice que no debemos de mentir más. Si antes éramos hay alguien que quizás hurtaba, también dice la Escritura, no hurte más. O sea, ya está, tu pasada manera de vivir ya está, Dios te rescató de eso, no vuelvas a lo mismo. Está exhortando aquí Pablo a los efesios, pero también es a nuestras vidas. Ya que todo eso ha corrompido, dice, se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Entonces, justamente ahí es donde nombra a causa de los deseos engañosos, en el verso 22. Y mire lo que dice en Reina Valera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de aquello que no nos sirve, de cómo éramos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea que está viciado, está saturado conforme a deseos engañosos. Ahora vamos a ver esta parte. Y dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y vestidos del nuevo hombre, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. Significa que yo todos los días tengo que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, que no haya nada que esté en mi mente, en mi corazón, que quiera llevarme nuevamente al sitio del cual me sacaste. El pueblo de Israel, que era rebelde y contradictor, muchas veces cuando no les salían las cosas como ellos querían, cuando les faltaba esto o les faltaba aquello, renegaban y decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Egipto, símbolo del mundo, y no podían ver que estaban camino a la libertad, a la tierra prometida que Dios mismo les había dicho les daría. Pero ellos preferían vivir en esclavitud y muchas veces nosotros operamos igual, actuamos igual. Y la única manera de que todo esto no nos arrastre a nosotros justamente es ir a la presencia de Dios y renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar, como dice aquí, todas las cosas. No significa que nos convertimos jueces y muchas veces somos jueces y verdugos. Juzgar en el sentido qué es lo bueno, qué es lo malo, para que a mí no me arrastre. Justamente revestirnos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Entonces, así termina en el verso 24. Basada en la verdad, en la justicia de Dios. Entonces, no es que nosotros nos vamos a decir, ay, como yo soy una hija de Dios, entonces yo tengo el derecho a juzgar a todo el mundo. No, primero me tengo que juzgar cómo estoy viviendo mi propia vida. Eso es lo que está diciendo acá, juzgar las cosas con una mente renovada, porque si nuestro pensamiento de continuo es como que se va viciando, se va llenando de cosas, vamos absorbiendo y no vamos desechando todo esto, llega un momento que vamos a estar como hasta nuestro juicio nublado. No vamos a saber qué hacer, cómo actuar. Pero como dice, deben renovarse, en el verso 23, en su manera de juzgar, justamente. Pero habla acá que todo esto dice que es, en el verso 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahora uno me puede decir, ¿qué son los deseos engañosos? Justamente el título de esta meditación. A mí siempre me gusta la definición para poder entender un poco mejor. La definición de deseo dice que está definido como un sentimiento grande, algo que es un impulso muy grande, que posee una persona en conseguir un objetivo que se ha propuesto. Y uno me puede decir, pero eso no es malo. Yo me propuse conseguir algo, un objetivo, tengo una meta, entonces es ese sentimiento que me impulsa, es ese anhelo que me impulsa. Hasta ahí vamos bien. Es esa aspiración, es una esperanza que están originadas en una persona, en un individuo. ¿Cuál es el origen y la finalidad? Satisfacer un gusto, ¿sí? O sea que el deseo es ese impulso del ser humano, de la persona, es ese anhelo, esa esperanza de alcanzar una meta, un objetivo, satisfaciendo un gusto, algo que yo quiero. Bueno, uno dice, hay buenos deseos y malos deseos. Pero aquí estamos hablando añadimos la palabra engañoso, que se refiere a aquello que hace caer en error a través de qué arma el engaño. Entonces,
O podríamos decir, por lo tanto, si juntamos las dos palabras, yo estoy haciendo una parte chiquitita de esta definición, tomando una parte pequeña de las definiciones de ambas palabras, y deseo engañoso, conjugados, es el anhelo que nos lleva a tomar decisiones aparentemente buenas. Así se presenta el engaño. Aparenta una cosa, pero que es otra. Entonces, justamente deseos engañosos, son esos impulsos, esos anhelos que nosotros tenemos de satisfacer algún gusto y tomamos a través de ello decisiones que parecen, esto a mí me conviene, esto yo creo que es así, y no consultamos a Dios, o quizás cuando estamos en duda y no consultamos, primero que nadie te puede decir qué hacer, cada uno de nosotros tenemos la decisión. Sí te pueden guiar cuando uno no sabe, como quien dice, a lo que se está enfrentando. Siempre tenemos personas que nos rodeamos de las cuales quizás nos dan buenos consejos. Pero muchas veces no tenemos esas personas a nuestro lado para tomar las decisiones. Pero ¿qué sucede? Que hay deseos engañosos en nuestros corazones que corresponden a nuestra pasada manera de vivir. Por eso es que insta el apóstol Pablo aquí a los efesios a que se despojen de esa vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque te van a arrastrar esos deseos aparentemente buenos, ¿sí? Son aparentemente decisiones que vamos a tomar que nos van a convenir, pero que en realidad nos terminan perjudicando. Entonces, nosotros es que tenemos que saber identificar, por eso dice acá también, habla de que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder juzgar las cosas de manera coherente, para poder saber qué está bien y qué está mal. Cuando algo está disfrazado, cuando un deseo, cuando un impulso, cuando un anhelo o una esperanza está disfrazado como algo bueno que se presenta, pero que en realidad la finalidad es mala. Entonces, justamente a eso es a lo que nosotros tenemos que en Dios buscar la salida y decirle, Señor, esto yo creo que es algo que se me ha presentado. Ahora, ¿es algo bueno? Dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Significa que vamos a disfrutar de la bendición de Dios. Si es algo que viene de Dios, vamos a saber juzgarlo también, porque Cristo, que es la verdad, está en nosotros, y su Espíritu Santo está en nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Pero hay muchas cosas que parecen buenas, pero resulta que no lo son. Al final, cuando te quieras dar cuenta, te terminaron alejando de tu comunión con Dios y te llevaron en definitiva, a volver a lo que eras antes, a hacer lo que hacías antes. Pero muchas veces nos damos cuenta tarde. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por Dios, porque no nos presentamos cada día delante de su presencia y aún no presentamos nuestros anhelos y nuestros deseos y no le preguntamos, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto es bueno? Entonces no nos dejamos ser guiados por Él. Y lo que Él quiere es que nosotros, que somos hechos a su imagen y a su semejanza, seamos guiados por Él a toda verdad. Entonces, hay cosas que nos tienen que hacer ruido. Digo que cuando uno dice esto parece demasiado bueno, pero hay otras cosas que no nos hacen y nos damos cuenta, pero hay otras cosas que están tan asolapadas que realmente parecen estar bien, parecen buenas decisiones a tomar, pero tenemos que tener un parámetro, y ese parámetro es esta decisión que voy a tomar. Entiendo yo, por si te sirve este parámetro, esta decisión que voy a tomar, ¿me acerca a Dios o me aleja de Dios? Muchas veces, aún en la toma de decisiones, es alejarte de personas que son dañosas. Estas personas, como hoy se habla de palabra toxicidad, esta decisión que voy a tomar de seguir en esta relación, cualquiera sea el tipo de la relación, que estoy hablando, de amistad, de noviazgo, de lo que fuere, ¿me acerca a Dios? ¿Me hace mejor persona o me aleja de Dios?
Y nosotros tenemos que buscar estos parámetros. El Señor está dispuesto a guiarnos a toda verdad y a ayudarnos. Entonces, mire lo que dice en el libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 13, que dice: cuando uno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Muchas veces, no solamente los jóvenes, iba a decir los jóvenes, pero perdón, me voy a rectificar. Todos somos tentados a hacer algo, pero no viene de parte de Dios la tentación, porque Él no es tentado ni tienta a nadie, por lo tanto no es. Y dice que no podemos echarle la culpa a Dios en este sentido. Y en el verso 14 dice: al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. O sea que, y muchas veces se tiende a encerrar o encasillar este versículo solamente a lo que es sexual, a una relación quizás de adulterio o fornicación, pero no necesariamente a esto se refiere aquí la palabra. Uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Hay muchas personas que tienen la costumbre de mentir. Y uno cuando le pregunta a la persona dice: no sé por qué lo hago. No tiene la necesidad de mentir, pero sí tiene la costumbre de hacerlo. Y cuando uno le pregunta dice: no sé por qué lo hago. Es más fácil quizás decir la verdad. Y uno dice: bueno, pero entonces no es cristiano. No, muchos cristianos. Es que somos seres humanos que estamos luchando justamente con nuestra propia carne, nuestro propio yo, cada día que debe morir en nosotros. ¿Para qué? Para poder avanzar y ser conforme a nuestro Señor, como ejemplo Él nos ha dado. Entonces, es que nosotros debemos de cada día justamente ir a la presencia de Dios. Entonces, no, dice en el verso 16, hermanos queridos, no se engañen. Y eso justamente, nosotros no nos tenemos que engañar, no nos tenemos que dejar engañar. No se engañen, dicen, no se dejen engañar. Entonces, qué importante que es esto, porque muchas veces nosotros a nosotros mismos nos decimos: no es tan malo, lo voy a hacer, total, yo creo que esto es bueno y la finalidad con que yo lo voy a hacer nos queremos convencer, es algo bueno, no hago daño a nadie, así que, y si todas las puertas se abrieron y todo se dio, es porque debo de hacerlo. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque resulta ser de que tomamos decisiones que en realidad nos quitan, nos restan o nos hacen volver a lo que éramos antes. Entonces, una vez una persona me dijo que, una persona que estaba en una adicción, no importa la adicción, era una adicción. Entonces, me dice: no, yo me sigo juntando. Le digo, lo primero que habló, cuando hablamos, lo primero que me dice es, le digo yo: tenés que cortar con las amistades que te llevan a eso, que te arrastran a eso. Una persona que ya había aceptado a Jesucristo en su corazón, era cristiana, servía a Dios de hecho. Y me dijo: no, porque yo les tengo que predicar el evangelio de Jesucristo. Está bien, le digo, pero primero vos tenés que apartarte para poder salir de esto, estar fortalecido y no ser arrastrado, o fortalecida y no ser arrastrado a eso, porque esas personas te van a arrastrar. Y de hecho fue así. Entonces hizo caso quizás omiso. Uno da, ni siquiera por así decir el consejo, uno da lo que entiende a través de la palabra cuando alguien pide quizás que uno pueda hablarle, y resulta ser de que no, se corrió. Y dijo: no, yo les tengo que predicar el evangelio de Jesucristo. Y resulta que después, en vez de predicar el evangelio de Jesucristo, terminaban consumiendo todos juntos. Entonces, esas son cosas quizás de las cuales nos debemos de apartar. Y uno dice: bueno, una adicción, no, de alguien, del chusmerío, porque para Dios es lo mismo, el adulterio, el chusmerío, alguien que mató, alguien que miente, o sea, el hombre hace separaciones. Pero
debemos de apartarnos todo de aquello que sea dañoso. Entonces, en otra versión dice que uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Y justamente la concupiscencia, lo que dice en Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, ¿verdad? Entonces, la concupiscencia, ¿sabe lo que es? Es desear ardientemente, codiciar fuertemente. Entonces, uno no es tentado porque el otro vino y me trajo la tentación. No, no busquemos ese justificativo. Uno es tentado porque eso ya estaba en mí. Uno es tentado con lo que ya estaba en mi corazón. O sea, yo soy tentada, voy a ser tentada con lo que ya está dentro de mí, con lo que yo he cargado de mi pasada manera de vivir, de la cual cada día me debo de despojar. Es mentira que uno es tentado porque el otro te trae la tentación. El otro te va a traer la tentación porque también el enemigo sabe y sabe leernos en nuestras debilidades. Entonces, ¿cuál es la concupiscencia? Dice que es un apetito desordenado por satisfacer los placeres que te llevarán a actuar. Entonces, ya la concupiscencia que es justamente es ese desear ardientemente, es ese apetito desordenado que te va a impulsar a actuar sin importarte nada, sin medir consecuencias, sin juzgar de manera correcta. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Por eso cada día desechar justamente esa pasada manera de vivir, desechar, aunque nos cueste, pero va a llegar un momento en el cual ya realmente vamos a vencer eso y ya no vamos a ser tentados con eso que antes venía a nuestras vidas. Entonces nos lleva justamente a actuar en contra de la voluntad de Dios. Sabemos que es algo malo, pero lo hacemos igual porque es más, ¿viste? Esa expresión decimos, es más fuerte que yo, es más fuerte que nosotros. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a decir no a eso. Y que aprendamos a decir, soy tentado en esto que está en mi corazón, ante su presencia, Señor, sácalo, te lo entrego a vos, no lo quiero. Y como dice Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 7, en el 19 al 25, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es una lucha constante. Muchas veces sabemos que está mal, pero lo hacemos igual porque nos sentimos impulsados a hacerlo. Entonces, para finalizar, ¿cómo es que yo puedo no dejarme engañar por esos deseos justamente que son engañosos? Es estar en la presencia de Dios cada día, vigilando qué es lo que hay en mi corazón, presentándome delante de Él, diciendo, Espíritu Santo, saca a luz lo que hay en mí para que lo pueda entregar a aquello que yo no sé. Es como dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119, 11, como dijo el salmista. Entonces, si nos llenamos de la palabra de Dios cada día, vamos a saber cómo conducirnos. Vamos a ser tentados, sí, conforme a lo que hay en nosotros, ¿sí? No algo quizás nuevo, porque el enemigo es vivo, no te va a venir a tentar con aquello que no te gusta, te va a tentar con lo que ya sabes que te gusta o tu carne sabe que te gusta y te atrae. Entonces es algo que es preexistente. Que el Señor nos hace libres, sí nos hace libres, pero siempre, siempre va a estar, porque este es cuerpo de corrupción, por eso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dice. Por el pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo también. Entonces, ¿cómo llevar una vida conforme Dios quiere? Sin apariencias y en integridad, es ir de continuo a la presencia del Señor, decirle, Señor, me siento muchas veces tentado en esto, pero yo renuncio a todo esto, como habíamos leído antes, renunciando a nuestra pasada manera de vivir para que Cristo pueda ocupar esos lugares que antes ocupaba este viejo hombre o esta vieja mujer, eso que antiguamente hacía. Y guardar en nuestros corazones la palabra de nuestro Dios, justamente porque nos va a recordar para no pecar contra Él, para no hacer las cosas que a Dios no agradan y nos apartan de Él. Así que en este día quiero alentarte a que puedas estar alerta y todos esos deseos, esas aparentemente buenas decisiones que quieras tomar, pero que lo analices, si te alejan de Dios,
son deseos engañosos. Todo aquello que te impulse a satisfacer un gusto, un capricho, un deseo, todo lo que sea tu propia carne, no estoy hablando, o sea, estoy hablando algo quizás, no algo malo, algo que dañe, sino todo aquello que me aparta de Dios. Entonces te invito a que puedas desecharlo y Dios va a bendecir tu vida y te va a ayudar. Amado, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que tú seas obrando y seas hablando aún más profundamente a los corazones. Y si hay alguien que en este día está siendo tentado a volver engañado con esos deseos que lo quieren engañar, que son aparentemente buenos, pero que lo quieren volver a llevar a la esclavitud de una vida pasada, te ruego que abra sus ojos y que aprenda a juzgar todas las cosas a través de ti, a través de tu Espíritu Santo, y saber decir no, y a poder frenar cualquier decisión en cualquier situación que hoy se le presente. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, y si hay alguien por primera vez escuchando, te ruego que pueda en su vida darte el lugar y reconocerte como tú, su Señor y Salvador, arrepintiéndose de cada uno de los pecados para que tú puedas reinar en su vida. Haz una obra preciosa, Señor, en cada uno de tus hijos y de tu pueblo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos volvemos a reencontrar prontamente compartiendo una expresión de su palabra. Dios te bendiga, que tengas buena semana. Hasta pronto.